La reflexión del día de hoy se encuentra en Hebreos 11. Espero que se encuentre súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Ya ha pasado bastante tiempo, aproximadamente un mes, que no subía videos y ya estamos de vuelta. En este momento me encuentro en Chile. Ya les voy a estar compartiendo un video de cómo llegué acá nuevamente. Pero el día de hoy, como todos los miércoles anteriores, vamos a estar reflexionando sobre un versículo. Este es el primer miércoles de julio y nos corresponde estudiar sobre la fe. El versículo que corresponde estudiar hoy día es uno bastante conocido, se encuentra en Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, y continúa. Así que el día de hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo completo de Hebreos 11. Espero que en este tiempo que estuve ausente ustedes hayan continuado con su plan anual y ahora vamos a seguir retomando los estudios de cada miércoles. Así que sin más que decir, vamos al estudio del día de hoy. Acompáñame a leer Hebreos del 1 al 40. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que les buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandato acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisión y cárcel. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzando buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, y como pudimos leer, tiene un listado de muchos héroes de la fe que nos muestran cómo vivir la fe y cómo se produce. Es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia que nos da un resumen impactante de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y nos muestra cómo estos hombres y mujeres hicieron para agradar a Dios. Este pequeño capítulo nos hace un breve resumen de las historias y los personajes que fueron fieles a Dios, donde nos muestra el poder que tuvieron al confiar en Dios y el resultado de creer en Él. Uno de los versículos más conocidos de este capítulo es el versículo 1, que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos da la certeza sólida de que las promesas de Dios se van a cumplir y una visión clara de la realidad espiritual invisible. Y podemos ver que el autor está particularmente interesado en la oposición de la fe a la vista. Él subraya y exalta el punto de vista de que los hombres no tenían nada que los apoyara en el camino de la evidencia externa. Aún así, se aferraron firmemente a las promesas de Dios. En otras palabras, ellos caminaron por fe, no por lo que veían. Otro de los versículos bastante conocidos de este capítulo es Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que les buscan. Para agradar a Dios y estar motivados a seguir fielmente los mandamientos de Dios, también debemos creer que sus asombrosas promesas para el futuro son venideras. Él puede prever el futuro porque es Dios todopoderoso y omnisciente. Y para este mundo incrédulo, que solamente cree en lo que ve, quizás es un poco absurdo creer en algo que no vemos, pero es necesario la fe para creer en Dios, y al Señor le agrada que podamos creer en Él a través de la fe. Y la mayor parte de este capítulo de la fe incluye algunas historias de hombres y mujeres fieles del Antiguo Testamento. En total, el autor nombra 16 héroes de la fe y hace un resumen pequeño de cada una de sus historias. Podemos ver que nombra a Abel, Enoc, Noé, Isaac, Jacob, José, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Quizá podemos pensar que todos estos personajes bíblicos fueron perfectos y que por eso llegaron a ese nivel de fe. Pero si estudiamos un poco más la historia de cada uno, podemos ver que algunos en ocasiones tuvieron defectos tan grandes como su fe. Por ejemplo, Abraham. Él es mencionado 10 veces en el libro de Hebreos, y su ejemplo de fe es uno de los más importantes en el versículo 11, que también se repite bastante. Su historia comenzó cuando Dios le ordenó que abandonara su tierra. Esa fue su primera acción de fe que tuvo con Dios. Él tuvo que dejar todo lo que tenía seguro para salir a un lugar totalmente desconocido, confiando solamente en la palabra de Dios. Y esa es la esencia de la fe. También podemos ver que el autor resalta la fe de Sara. Ella y Abraham esperaron un cuarto de siglo, mucho tiempo después de los años de fertilidad de Sara, para tener a Isaac, su hijo prometido. A pesar que después de mucho tiempo Dios cumplió su promesa, ellos, en su impaciencia, quisieron adelantar el tiempo de Dios y cumplir la promesa a su manera. Es por eso que Sara indujo a Abraham para que se acostara con su sierva más joven y así pudieran tener un hijo, que según Sara sería el hijo de la promesa. Pero a pesar de ese gran error, Dios mantuvo su promesa y permitió que Sara pudiera dar a luz. Después de haber aprendido la lección,
ellos también aprendieron a confiar. Esa fue la segunda acción de fe que tuvieron para con Dios. Después de haber fallado ya una vez, el Señor puso a prueba a Abraham. Vino la prueba más difícil para él, y esa fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Después de haber esperado 25 años para que Dios cumpliera su promesa de un hijo, después de haber visto el milagro de que su esposa ya pasada de edad pudiera dar a luz, me imagino que Abraham debe haber estado conmocionado y confundido cuando el Señor le pidió esto. Pero él conocía a Dios, el dador de la vida. Él conocía a ese Dios que tenía el poder de levantar a una persona aún entre los muertos. Y aunque Dios no necesitó que el fiel Abraham siguiera adelante con la orden, este incidente quedó marcado como ejemplo para que nosotros nos diéramos cuenta el gran sacrificio que hizo Padre para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y en resumen, lo que hicieron estos héroes de la fe, los que fueron nombrados y los que no, son un claro ejemplo de las intervenciones milagrosas de Dios, que obviamente nos pueden ayudar a edificar nuestra fe, ya que podemos reconocer que ningún problema es demasiado grande o difícil para Dios. Así que Dios nos recuerda a través de estos versículos que sus promesas más importantes no son en esta vida, y que la fe también es uno de los dones que nos ayudará a soportar las terribles pruebas que pasaremos en este mundo. El pueblo de Dios no siempre ha podido librarse de las pruebas, de las torturas y los martirios, pero su fe y su resistencia los preparó para un futuro más maravilloso que ha planeado. Y sorpresivamente Dios nos ha esperado a nosotros para añadirnos a esa lista de fieles que soportaron las pruebas y recibieron lo prometido. Y la máxima recompensa que tendremos será la resurrección de la vida eterna junto a Dios y a su Hijo. Esa es la promesa más grande y que todo seguidor de Cristo espera. Así que espero que te mantengas firme en esa promesa, cultives la fe para que no desistas, no abandones este camino y podamos encontrarnos algún día con nuestro Padre Celestial. Después de haber reflexionado en este hermoso versículo, espero que el Señor te bendiga, que te acompañe y si Él lo permite nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto, chao.